Què tal? Benvinguts al MAC TV. Avui parlarem de filosofia. Per tant, vaig a fer una cosa. Vaig a posar el cronòmetre i us dono 5 segons perquè canvieu de canal. 2 segons. De filosofia parlem avui. Perfecte. Els que us heu quedat, segurament us motiva la filosofía. Andrés Castio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es que hay que ser honesto, porque cuando hablas de filosofía, la gente puede pensar, qué rollo, filosofía, ¿eh? Y en cambio es una de las cosas más bonitas de las que se puede hablar. La mayoría de charlas y tertulias en los bares, en el fondo, son filósofos, ¿cierto? Sí, sí. En el fondo, la filosofía es simplemente analizar, cuestionar, preguntar y escuchar las cosas cotidianas de cada día y aquellas preguntas que siempre nos preguntamos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Ganamos dinero para qué? ¿Para ser el más rico del cementerio? Es cierto que los filósofos, desde Tales de Mileto, se hicieron esas preguntas y gracias a gente como él hemos llegado hasta el conocimiento actual, pero es cierto que la gente, ahora hablamos a micrófono cerrado, quiere una vida mucho más liviana a nivel intelectual, ¿verdad? ¿Por qué está Andrés Castio con nosotros? Él es psicólogo, pero también es el presidente de un nuevo club, una nueva asociación que nace mañana. O sea, este programa lo estáis viendo el jueves, pues nace mañana. Mañana lanzáis el Club Liber Cogitatio, ¿lo he dicho bien? Sí. Bueno, explícanos qué es ese club y de qué va. Bueno, el Club Liber Cogitatio es un club para desarrollar debates que nos induzcan a la reflexión, al análisis y profundizar en los temas que nos preocupa o en los temas que están allí y a veces ni siquiera nos hemos hecho la pregunta de por qué están aquí, qué situación estamos atravesando, qué crisis estamos atravesando. Y simplemente es un club de pensamiento libre. Eso quiere decir liber cogitatio en latín. Pensamiento libre se refiere a pensar despojándonos de cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de ideario, cualquier tipo de dogma, de principios, sean religiosos o sean políticos o sean sociales, y pensar libremente, analizar en profundidad, desgranar en profundidad un tema, trayendo un ponente, intentaremos que siempre sea de primera magnitud a nivel nacional, a nivel de todo el país, traerlo aquí, a la Costa Brava, aquí a Castel Platja d'Aro, para, con un grupo de socios y un grupo de invitados, hacer una cena en la que nosotros podamos analizar y debatir este tema. Mañana hacéis la primera de las cenas y, por tanto, el primero de los coloquios y después hablaremos al respecto. Vamos a aprovechar que estás con nosotros pues para abordar un poco todo lo que es tu área de conocimiento. Dices un grupo de ciudadanos de pensamiento libre que invitan a la reflexión, es lo que dice en vuestra web. Menudo propósito el que tenéis. Pensar libremente en una sociedad que está polarizada, donde has de decir sí, no, izquierda, derecha, indepe, no indepe, ¿es útil emocionalmente? ¿O es mejor dejarse llevar? Es muy útil emocionalmente. Es muy útil porque provoca que la persona que se aboca a analizar desde un punto de vista libre, de alguna manera, permítame que te lo diga así, mejora en su salud mental, se despoja de todas aquellas cosas que hemos aprendido o nos han metido desde niños y hemos creído que eso es lo normal, pero que muchas veces son condicionamientos sociales, condicionamientos educativos, condicionamientos políticos, condicionamientos religiosos que nos desvían de la propia esencia de lo que nosotros somos. Por consiguiente, es muy útil porque nos aboca a una mejor salud mental. Andrés, ¿sois un grupo endogámico? ¿Vais a ser un grupo endogámico o vais a ser un grupo abierto? Porque claro, cuando dices un club de pensamiento y de reflexión, piensas, uy, serán 4 elitistas que se unen para cenar y charlar, o realmente queréis hacer algo popular. Hay que decir que el club
se ha creado en Castellplatja d'Aro, es la sede de este club. Imagino que ya tenéis algunos miembros relevantes en el club, Sí, ¿no? nosotros, bueno, en este momento hay un grupo impulsor, que somos una treintena de personas, de todos los niveles. No somos todos profesionales, ni todos intelectuales, ni muchísimo menos. Y el objetivo es ser abiertos, porque precisamente buscamos que el individuo se vuelque en la libertad de pensamiento para que luego tenga una libertad de acción. Por lo tanto, pensamos hacer algo no clasista, no selectivo. No O sea, quiero dar abierto a todo nombre, el pero mundo. no queremos ser como uno de famosos clubes mundialmente, internacionalmente conocidos, que son determinadamente selectivos o elitistas. Nosotros queremos ser abiertos y darle cabida a todo el mundo. Y luego, los que no vayan a esa cena debate, pues que nos puedan seguir a través de la web y poder analizarlo desde un punto de vista más individual. Andrés es psicólogo especializado en pensamiento y conducta social. Eso, corrígeme si me equivoco, pero ¿eso significa que hay un pensamiento gregario y otro pensamiento social y otro pensamiento individual? Sí. Las personas nos comportamos de una manera individualmente, pero cuando actuamos o nos integramos socialmente, se va adquiriendo una personalidad social. Nos controlamos más frente a la relación social, nos buscamos un comportamiento que sea de alguna manera aceptado y a su vez somos atraídos por las conductas y los pensamientos que hay en la sociedad. Se chupa, permíteme decirlo así, a través de la emocionabilidad, a través de las ideas generalistas que hay en una sociedad, y nos comportamos como se comporta todo el mundo. Decimos, esto es lo correcto, esto es lo que se debe hacer. O sea que hay un Andrés social, hay un Andrés padre, un Andrés amigo, un Andrés privado, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, nosotros tenemos un comportamiento que, ¿qué significa? Significa que nosotros actuamos, ¿no?, de una manera determinada, como bien has dicho, si somos padres, si somos profesionales, si estamos en sociedad, si estamos en un grupo de relación, etc. Nosotros estamos permanentemente actuando. Hay un acto, una actuación, una actitud. El conjunto de las actitudes conforman nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y si me permites, decía Shakespeare que en este mundo todos somos actores. Y esa es la prueba. Y el gran teatro de la vida es el que nos ofrece interpretar diversos roles. Efectivamente. Y también es un peso, que todos llevamos. Ahora me pongo la chaqueta de padre, ahora la chaqueta de amigo, ahora la chaqueta de individuo social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los conflictos entiendo que surgen de desencuentros, ¿no?, de esas diferentes... ¿Son diferentes personalidades o son solo roles que interpretamos? No, son diferentes personalidades. No hay dos personas iguales sobre la Tierra. Como decía Otto von de Bismarck, de lo cual esas dos personas se alegran muchísimo por aquello de viva la diferencia. Claro. Pero no hay... No, me refería a si nosotros también tenemos diferente personalidad cuando interpretamos el Andrés social o el Andrés padre o el Andrés amigo. No, tenemos diferentes conductas o diferentes maneras de actuar en la sociedad. Nuestra personalidad es única. Lo que pasa es que nos ponemos la gorra de padre, nos ponemos la gorra de profesional, nos ponemos la gorra de colega y actuamos de forma distinta y conforme a los cánones que la sociedad nos impone, que los dogmas nos crean, que la educación nos va formando. Queremos hacer o nos invitan a hacer lo socialmente correcto, lo educadamente aceptable, etc. ¿En relación a qué? A lo que predomina, al ideario que predomina y a las costumbres que hay en ese momento. Cuando tú analizas las generaciones de personas, verás que yo soy de la generación del rock, yo soy de la generación de Miguel Ríos,
Hoy, evidentemente, los jóvenes de hoy están en otras generaciones, en otras ondas musicales, y, lógicamente, se estructuran alrededor de una serie de pautas que la sociedad les está brindando en cada momento. Aunque fíjate que hay intérpretes, has nombrado a Miguel Ríos, que son multigeneracionales, Sí. afortunadamente, pero es cierto, es cierto. Ahora, si pincháramos a Jorge Sepúlveda i us poséssim un vídeo d'en Jorge Sepúlveda, pues alguns dels espectadors dirien, oh, que maco, en Jorge Sepúlveda, y d'altres dirien, qui és aquest, ¿no? Así que sí, 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 es cierto. Pero en el fondo todos somos gregarios y al final, por muchas personas, no, personalidades me has dicho que solo hay una, pero por muchos roles que interpretemos, donde nos sentimos bien es con aquellos que nos comprenden y con los que nos tenemos que actuar, ¿no? Porque en el Sí. fondo esa actuación hay un yo real, ¿no? Siempre hay un yo real, y que de alguna manera lo transmitimos siempre, aún en nuestra actuación social, aún imbuidos de esa personalidad gregaria, siempre hay un yo que es el auténtico. En cualquier caso, la persona se introduce en los grupos sociales tratando de ser aceptada, como decías tú. El hombre es un animal social. El hombre es un ser que necesita relacionarse e interactuar con los demás a todos los niveles. Y es muy importante que sea consciente de ello. El idioma, la lengua es un vehículo de comunicación para que nos entendamos. En este momento, lo importante que tenemos frente a esos miles, millones tal vez, de desplazados ucranianos, es podernos entender. Porque aquel señor que viene y trata de integrarse en nuestra cultura o en la cultura alemana o ahí donde vaya a caer este señor, es poder intercomunicarse, poder asimilarse a la cultura a la que ha llegado, socializarse con el nuevo medio. Este es el objetivo. Si el individuo piensa libremente, no le costará ir adaptándose a las diferentes culturas, a los diferentes ambientes, y podrá ir introduciéndose poco a poco en la sociedad que lo recibe, que lo acoge. Claro, el problema es que para aprender a pensar, yo creo que no hay aprendizaje sin maestro, y aquí se me ocurre preguntarte, a los hipotéticos maestros, al poder, ¿le interesa que pensemos en el fondo? ¿Cuántas veces hemos oído en las tertulias de café que lo que quieren es que votemos, no que pensemos? Sí, al poder, dependiendo de qué tipo de poder hablemos, no le interesa demasiado el pensamiento, pero más que al poder, yo diría que a los grupos de presión, a determinados núcleos alrededor del gran capital que le interesa que nosotros actuemos en relación a lo que ellos quieren que nosotros actuemos. Precisamente, el debate de mañana va en un cuestionamiento en esa dirección. ¿El sistema actual es válido? ¿La democracia tiene fecha de caducidad? Yo creo que Aristóteles ya le puso fecha de caducidad, ¿no? Cuando dijo que nos tendía hacia el populismo, ¿no? ¿No ha llegado ya ese momento? Sí, lo que pasa es que en este momento hay un momento muy confuso. En el año 89, en 1989, cuando cae el muro de Berlín, de alguna manera cae una ideología y cabe una manera de pensar que contrarrestaba el modelo liberal capitalista del otro lado. Ahora lo que está en crisis es el sistema del modelo liberal y aparecen populismos, aparece una nueva ultraderecha, una cantidad muy abundante de nacionalismos, de regionalismos, y pone en crisis el actual sistema democrático. La gente no cree, tiene desconfianza en los sistemas de gobierno. La gente no confía
en los parlamentos, en los órganos de los poderes judiciales. Una encuesta muy reciente hablaba de que en París solo el 26% confía en los órganos gubernamentales y en el Parlamento como una entidad seria y que le vaya a solucionar sus problemas, y no se consideran representados. Y entonces aparecen fórmulas milagrosas como los populismos de izquierda o de derecha. Esta ultraderecha no es más que un populismo de derecha, en algunos casos. Se los llama fascistas, no son bien fascistas, es una nueva ultraderecha que emana del origen de aquello que sucedió en entreguerras y que lo conocimos como fascismo cuando nació en Italia. Pero hay una ultraderecha que trata de romper con los hábitos democráticos, tolerantes, respetuosos del otro ser humano, comprender al otro desde la discrepancia. Eso es lo que está rompiendo en este momento, lo cual habría que repensar la democracia. Será interesante mañana. Mañana el título de la conferencia es El futuro de la democracia o la democracia a futuro. Pero eso será mañana cuando ellos hablen de democracia. A mí me gusta mucho aquí hoy hablar también del ser humano. Tú hablas de que somos fruto de los dogmas que de alguna forma nos han influenciado. Pero fíjate, nacemos sin idioma, nacemos sin patria, nacemos sin religión, nacemos sin principios, nacemos vírgenes, nunca mejor dicho. ¿Y qué pasa? ¿Son esos dogmas los que de alguna forma nos van escribiendo nuestra personalidad? Sí, ¿La forjamos a partir de eso? Sí, a partir de eso es cuando, a partir de esa educación, de esa enseñanza dogmática que nos viene a través de nuestro núcleo más íntimo, nos viene a través de nuestros padres, nos viene a través de el pequeño núcleo social que nos rodea, nos viene a través de la escuela y nos van enseñando un lenguaje, nos van enseñando un comportamiento, una forma de pensar. Una forma de pensar, nos van enseñando una lengua, nos van enseñando que esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, esto está bien, esto está mal. Claro, y no lo cuestionamos, Andrés, porque somos pequeños, vivimos en el seno de nuestra familia y creemos que aquello es, ya lo has dicho tú, lo que va a misa, un dogma, correcto. Por tanto, ¿cómo vamos a aprender a pensar si además en el colegio no van a cuestionarnos todo aquello que nos enseñan en la familia? ¿Dónde está el punto de ruptura? Pues si es que ha de haberlo. Planteándonos si todo lo que sabemos y todo lo que hacemos es lo correcto, es cierto, es verdadero. Eso es la filosofía, ¿eh? Es la filosofía que nosotros debemos cuestionar, simplemente cuestionarnos. Hoy algunas cosas se empiezan a cuestionar. Yo en mi juventud, y lo digo para diferenciar las etapas, conocí muchísimos ateos, todos los hemos conocido. Pero sin embargo, muchos de ellos se casaban de forma tradicional, algunos por la iglesia, casi todos eran monógamos. Y la monogamia es un producto de una educación de las religiones judio-cristianas, de las religiones del libro. Y a partir de ahí nos hemos integrado en una sociedad a través de una serie de pautas, normas, usos, costumbres que nos enseñaron. Sin embargo decíamos, sí, pero yo no creo en nada de eso, pero de alguna manera alguien me educó para que fuese de esta manera. Y lo mismo pasa, perdón, con el machismo o el feminismo. Nace en la educación de la familia. Es evidente. Claro, tú dices que estamos condicionados por esa educación que hemos tenido la mayoría, de una educación judeocristiana. Pero ¿y qué pasa con los jóvenes? Ellos ya no van a tener esas influencias judeocristianas tan abiertas como las tuvimos nosotros. ¿Ellos en qué van a creer? ¿Qué va a constituir los elementos, el ADN espiritual o emocional de la gente joven? Bueno, a ver, la gente joven de hoy también se hace eco de muchos dogmas. No pensemos solamente en nuestra sociedad, en la sociedad que tenemos aquí en Occidente, en el Estado español, aquí en Alampurdá. Pensemos en todas las sociedades
Y evidentemente los jóvenes musulmanes, aunque no sean tremendamente creyentes, son musulmanes. La mayoría de los ciudadanos que nacen en una familia judía terminan influenciados por el pensamiento hebraico, el pensamiento judío. Pero eso no ha pasado así con el cristianismo, curiosamente. Con el cristianismo no ha pasado del todo. Es decir, el cristiano no es aquel que va a la iglesia, aquel que va a la ceremonia religiosa si es protestante, sino es aquel que cree en la doctrina del creacionismo y en el dogma de cómo se constituyó, por qué y para qué. Existe para él una lectura que es bastante cristiana. Lo que pasa es que no es el cristianismo del siglo XVIII, ni del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. La Iglesia en estos últimos 2000 años ha ido cambiando y adaptándose al momento en el que vive. En este momento, el Papa Francisco intenta adaptarse a las nuevas corrientes para acercarse precisamente a la juventud y acercarse a la sociedad actual, tratando de darle una vuelta de tuerca a ese cristianismo para hacerlo aceptable por los jóvenes de hoy. Una de las mejores cosas que tiene la gastronomía es que permite coger los mejores elementos para generar un plato riquísimo con lo mejor de cada historia. Qué lástima que no pudiéramos hacer una especie de pensamiento común con lo mejor de cada corriente de pensamiento, ¿no? Bueno, ¿Eso es una utopía? Es una utopía. Yo no creo en el pensamiento único. No creo en el pensamiento único porque el pensamiento único termina siendo también dogmático. Pero seguro que si yo no practico la religión musulmana, algo bueno de lo musulmán me estoy perdiendo, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Pero eso es precisamente el pensamiento libre. Yo recuerdo hace muchos años, visité San Petersburgo y de pronto me encontré con una iglesia desacralizada que estaba convertida en catedral del ateísmo. Incongruencia. Exacto, esto es una incongruencia. Era como un museo para desmistificar los dogmas cristianos, en este caso ortodoxos. Yo no creo en el pensamiento único, creo en el pensamiento libre. No te es ajeno que se está imponiendo una corriente de universalismo en la que ahora todo el mundo es clamar, ya no es a Dios, ahora es clamamos al universo, tú pide al universo que el universo te dará. ¿Es otra religión que ha llegado? Bueno, ¿Una pseudo-religión en este caso? Es una manera de orientarse en este momento. Porque no quiero decir ni siquiera que sea un comportamiento o una nueva corriente de pensamiento. Sí es verdad que existe una corriente de pensamiento que sigue los principios de la naturaleza. Esa corriente, ya de ella habló o fueron, uno de los impulsores fue Hobbes y sobre todo Baruch Spinoza. El propio Einstein, cuando se le preguntó si creía en Dios, Einstein era de familia judía, era judío, y él decía, creo en el Dios de Spinoza, porque Spinoza habla de la armonización universal, la energía universal, habla de la coherencia estructural de la naturaleza que nos hace ser como somos a todos los seres vivos. Por consiguiente, no es una cosa nueva si pensamos en ello, sino que es parte de una de las filosofías racionalistas más importantes que han existido. O sea que tú invitas a que nos hagamos nuestro propio gazpacho a partir de lo mejor que podamos detectar de una religión, lo mejor de una corriente de pensamiento y adoptemos todo eso como nuestra religión propia ad hoc, ¿no? Sí, encontrar
de alguna manera, a través de nuestros cuestionamientos, a través de nuestras preguntas, buscar respuestas, buscar conocimiento, pero para crearnos a nosotros mismos, comprendernos a nosotros mismos, hacer una introspección de cara a mejorar como personas, de cara a mejorar como seres humanos y encontrar nuestra propia verdad. Eso es el pensamiento libre. Y, a su vez, respetar a los demás y comprender al otro desde la discrepancia, porque no todos somos iguales y por eso pensamos diferente. Y entre todos ganaremos. En este momento, conocimiento hay muchísimo. Tenemos acceso a través de las nuevas tecnologías a muchísimo conocimiento, pero eso no nos lleva a vencer la ignorancia. Debemos analizar, debemos saber seleccionar, debemos saber desmenuzar aquellos conocimientos y cuestionarnos, preguntarnos, analizarlo para sacarlo mejor. Y por último, digo por último, renunciando a muchas preguntas, como siempre me pasa cuando hablo con personas de tu perfil, ¿dónde buscamos nuestra verdad? ¿En la filosofía o en las religiones? En nosotros mismos, en la vida normal, en el cuestionamiento, en el hablar con los demás, en el hacernos preguntas, en el analizar. Si tendríamos que hablar de filosofía, tendríamos que profundizar en distintas doctrinas filosóficas. Las religiones también nos dan conocimiento, pero habría que estudiar todas las religiones. Nosotros mismos, haciéndonos preguntas, conversando, debatiendo, col·loquiando con todos los demás. Si demà els nostres informatius us informen de que si es presenta i s'inaugura el nou club Liber Cogitatio. Liber Cogitatio, Claro, es que, libre pensamiento. Claro, si habéis cogido el latín que ja hace años que lo abandonamos. Doncs us deia que si us presentem aquesta notícia, com a mínim ara, els que heu aguantat aquest programa d'avui, dens però molt interessant, escoltant a l'Andrés Castio, el seu president, segurament sabreu una mica per on anirà aquest club. Imagino que va a seguir esta línea de reflexiones que hoy, de alguna forma, hemos hecho un pequeño aperitivo de lo que va a ser mañana la cena, ¿verdad? Sí. ¿Hay un límite? ¿Habéis propuesto una cantidad de socios y ahí cerráis cupo? ¿O que venga todo el mundo? Bueno, de momento estamos abiertos, pero vamos a tener que poner un cupo en un momento determinado porque si hay mucha cantidad de personas, al final no se puede hacer un coloquio enriquecedor. En este momento estamos en un número de 50 participantes porque ya más es difícil manejar un coloquio y un debate. Y va en la línea efectivamente de lo que hemos hablado hoy. Mañana el profesor Manuel Cruz pues expresará su pensamiento sobre democracia, pero los que van a enriquecer el debate serán los propios participantes. O sea, al final va a haber una tertulia, un debate con Sí, preguntas. el mecanismo es, nosotros hacemos la presentación del tema, en este caso el de la democracia, hacemos la presentación del tema, enfocamos y hacemos las preguntas, provocamos de alguna manera y entonces pasamos a cenar. Los participantes tienen una serie de papeles en la mesa en blanco para que ellos debatan entre sí mientras están comiendo y escriban algunas preguntas. Terminado, a los postres, esas preguntas pasan a la mesa y el ponente desarrolla el tema y contesta a las preguntas que se han hecho para enriquecer el tema. Una vez que se ha concluido eso, pasamos a una tercera fase, coloquio libre, quien quiere pedir la palabra, y se discute. Y al final terminan los postres, nos ponemos de pie, pero no nos vamos. Es decir, nos mezclamos unos con otros y seguimos hablando y seguimos debatiendo. Con el ponente que hemos traído, que para eso lo hemos traído, para que lo estrujemos y le saquemos el mayor provecho posible, pero entre todos los demás, porque así nos enriquecemos. Andrés Castio, muchas gracias por tu presencia en nuestro plató. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por invitarnos y hacernos eco de este nuevo Club de Libre Pensamiento en el Ampurdá.
Ya nos apuntamos como socios honoríficos o si no honoríficos, simpatizantes estáis siempre invitados y club. será un placer que estéis con nosotros. Perquè ha arribat el Pensament Lliure Platja d'Aro, demà s'estrena, demà es presenta al club i estic segur que ens podrem veure amb l'Andrés i amb altres components més vegades perquè crec que el pensament és il·limitat, és infinit i per tant imagineu si tenim temps per abarcar i abordar aquest tema. Gràcies com sempre i fins al proper MAC TV.